Un esquema de bases de datos va a ser una agrupación de objetos de la base de datos. En este caso nos va a permitir categorizarlos u organizar los objetos que tenemos dentro de nuestra base de datos en categorías que vamos a considerar independientes. Para poder crear un esquema, nosotros vamos a tener que indicar create esquema e indicarle un nombre a nuestro esquema de bases de datos, ¿de acuerdo? En este caso estoy utilizando como ejemplo la base de datos AdventureWorks, la versión 2022. Esta base de datos es una versión, o es una base de datos, perdón, de uso libre para que se pueda trabajar sobre SQL Server y es una base de datos de ejemplo. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos diferentes esquemas que nos permiten organizar nuestros objetos, que son las tablas, en las diferentes áreas de un negocio. En este caso tenemos recursos humanos, los datos de personas, tenemos la parte de producción, tenemos la parte de ventas, perdón, de compras, tenemos la parte de ventas, ¿ok? Y si nos damos cuenta tenemos un primer esquema que es el esquema de BO. Cuando nosotros creamos una tabla y no le especificamos esquema, estas tablas se crean en el esquema de BO. Ese esquema de BO no es otra cosa más que Database Object. Es el objeto, el esquema, perdón, por defecto de SQL Server. Todos los objetos que nosotros creemos sin esquema definido estarán o caerán siempre en el esquema de BO. Continuamos entonces intentando crear un esquema. Vamos a asignar el nombre del esquema que nosotros deseamos crear como el esquema ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar nuestra sentencia y en este momento ya creamos el esquema ejemplo. A partir de este momento podemos crear objetos dentro de este esquema. Para poder crear una tabla dentro del esquema, yo voy a especificar la sentencia create table, el nombre del esquema, punto el nombre de la tabla que yo quiero crear. Yo voy a poner tabla 1 y voy a asignarle simplemente un ID que va a ser un entero y un atributo valor que va a ser de tipo varchar, ¿de acuerdo? No voy a profundizar en tipos ahorita de tablas, tipos de atributos, características que puede tener una tabla, ¿de acuerdo? Ya ejecuté y si voy y reviso del lado izquierdo voy a intentar buscar mi tabla que acabo de crear y el esquema ejemplo junto con su tabla debería de estar aquí. Si se dan cuenta no vemos nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo que ir a tablas, clic derecho, actualizar y cuando actualizo yo lo que tengo en mi base de datos, vean, ahora sí tengo aquí mi ejemplo.tabla 1. Ya tengo mi tabla creada dentro del esquema ejemplo. Bien, si yo no hubiera especificado esquema, si yo hubiera solamente pedido crear una tabla, la tabla 1, incluso vean que es la misma tabla, yo ejecuto, nuevamente me voy del lado izquierdo y voy a revisar si está mi tabla, tengo que ir a tablas, clic derecho, actualizar y si nos damos cuenta la tabla 1 se crea sobre el esquema de BO, entonces tengo dos tablas 1, la tabla 1 que está en el esquema de BO y la tabla 1 que se encuentra en el esquema ejemplo. ¿Esto qué me indica a mí? Que los nombres de las tablas deberán de ser únicos a nivel esquema. ¿Ok? Entonces, los esquemas nos van a permitir agrupar este tipo de objetos en categorías. Repito, si se dan cuenta, vean cómo la parte de las tablas de recursos humanos, pues tengo departamento, empleado, la relación entre empleado y departamento en cuanto a la historia, el pago de los empleados, las vacantes y los movimientos que ha habido de mi personal. Si reviso la parte de mi esquema de ventas, por ejemplo, tengo a mis vendedores, tengo tarifas de impuestos, tengo territorios o zonas de venta, ¿de acuerdo? Ahí tengo pues diferentes datos a mis clientes, tengo pues toda la agrupación de todo lo relacionado o todas las tablas relacionadas a mis ventas, ¿de acuerdo? Entonces, los esquemas nos van a permitir a nosotros organizar nuestros objetos de bases de datos y lo más importante es, yo no voy a poder utilizar un esquema si no lo he creado, ¿de acuerdo? Voy rápido nada más a ejemplificar eso. Si yo intento crear una tabla, la tabla 1 en el esquema ejemplo 2, vean cómo cuando yo intento ejecutar no puedo en este caso crearla, ya que el esquema ejemplo 2 no existe.
Como último punto, que no por ser el último no es importante, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos tablas con esquemas? Nosotros vamos a tener que especificar el esquema dentro de la llamada a la tabla en la cláusula from. ¿Por qué? Porque si no la especificamos, esa tabla la va a buscar, en este caso el sistema manejador de la base de datos, buscará la tabla en el esquema por defecto, ¿de acuerdo? Para nuestro caso en SQL Server, el esquema DBO. Voy a hacer el ejemplo, voy a intentar consultar la tabla person que se encuentra dentro del esquema person, ¿de acuerdo? Pero no voy a indicar en este caso el esquema, solamente le estoy indicando devuélveme todo de la tabla person. Cuando yo ejecuto me indica que la tabla person no existe. ¿Por qué? Porque dentro del esquema DBO yo solamente tengo 4 tablas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo intento buscar ahora sí con o indicando en este caso el nombre del esquema punto nombre de la tabla, vean, ahora sí yo tengo resultados. Entonces, importante, cuando yo tengo tablas que se encuentran dentro de esquemas o esquemas personalizados, tendré que indicar siempre el esquema punto tabla para poderla consultar o manipular.